volviendo al tema este de mediana, para poder calcular la mediana en este tipo de gráficos, se utiliza esta fórmula. ¿Está bien? Profe, ME era mediana. Sí, este es el símbolo de mediana. ¿Está bien? Gracias. El símbolo de mediana. Este es el límite inferior, que ahora del cajoncito que se esté evaluando, ahora vamos a ver cómo se calcula la mediana, pero este es el L sub I, es el límite inferior. Tiene que ver con esto. Estos cajoncitos tienen dos valores. Esto se llama límite inferior y este se llama límite superior. Entonces, cuando nosotros traigamos un número acá y lo coloquemos, va a tener que ver con alguno de estos que se encuentran a la izquierda de cada cajoncito. Uno de ellos va a tener que ser seleccionado. ¿Está bien? Después, este n dividido 2, este n mayúscula, como lo vimos recién, representa a la cantidad de datos que se está analizando. Para nuestro caso sería 35. ¿Está bien? La cantidad de datos. Supusimos que esta tabla se hizo en base a 35 datos de algo que nos dieron y que fueron, digamos, colocados de esta manera acá, distribuidos, y que en su sumatoria final nos dio como número total 35. ¿Está bien? Va a estar dividido 2. A eso se le va a restar, y acá aparece F mayúscula sub I, o sea, frecuencia absoluta acumulada, pero aparece un -1. Eso te está diciendo que, bueno, la frecuencia absoluta acumulada va a tener que buscar el valor anterior al que estemos seleccionando en una primera instancia. Ahora vamos a ver cómo funciona esto. Eso va a estar dividido al F minúscula sub I, que esto ya sabemos que el F minúscula es frecuencia absoluta, o sea, algún valor de acá vamos a tener que colocar acá, ¿sí? De esto F sub I mayúscula, bueno, algún dato de acá, vamos a tener que colocarlo acá. Y este A sub I representa la amplitud del intervalo, o sea que en esta tabla que tenemos presente, que armamos, nuestra amplitud, fíjense que es de 10, de 50 a 60 tiene una amplitud de 10 cada cajoncito. Bueno, acá el A sub I será de 10. ¿Está bien? Habrá que colocar un 10 en esa parte. ¿Está bien? Entonces, esa sería, digamos, la manera como se calcularía la mediana justamente en este tipo de tabla. ¿Está bien? ¿Cómo sería eso? Bueno, lo que primero tenemos que hacer, antes de meternos a la tabla, nuestro primer paso va a ser calcular n sobre 2. Ese valor de n sobre 2 es el que me va a ayudar a mí para tratar de buscar todos estos datos que yo tengo que colocar en esta fórmula. ¿Está bien? ¿Cómo es eso? Primero, buscamos o calculamos n sobre 2. ¿Está bien? Este n sobre 2 justamente es el que nos va a ayudar a nosotros, ¿sí?, buscar lo que va a venir después posteriormente. ¿Está bien? Entonces, bueno, en este caso, en nuestro ejemplo, este n decimos que es el 35, ¿está bien? Pues son 35 datos que se están analizando. Bueno, ponemos 35 dividido 2 me va a dar 17,5. ¿Está bien? Me va a dar 17,5. Entonces, antes de abordar a esta fórmula, lo que primero tenemos que hacer con este 17,5 que encontramos, ¿sí?, como primer paso a hacer esta división, vamos a tener que ir y buscar en la columna de frecuencia absoluta acumulada, buscar a ver dónde se encuentra ese 17,5 que calculamos de antemano. ¿Está bien? Entonces venimos acá y buscamos. ¿Qué tenemos en este cajoncito? 2. Quiere decir que ahí no está el 17,5 ahí adentro. Seguimos buscando. Vamos al siguiente, tenemos 7. No, tenemos que seguir. Vamos a 14. ¿Está adentro ese 17,5? No.
No. Acuérdense que este es como hasta 14, como si fuera hasta 14. Entonces, vamos al siguiente. En el siguiente encontramos hasta 24. ¿Qué quiere decir? Que ese 17,5 que encontramos acá estaría metido Está acá bien. dentro de esto. ¿Está bien? Entonces, una vez que identificamos ese valor, ¿qué es lo que hacemos? Subrayamos toda la fila. Toda la fila. Porque de esa fila van a salir los datos que se van acá a reemplazar en la fórmula. ¿Está bien? Entonces, para mediana, fíjense que lo que vamos a tener que primero resolver es este valor. Nuestro primer paso. Obtenemos el 17,5. Y después, como hay una parte de la tabla que yo tengo que ubicar este valor, el F mayúscula sub I, lo que me está diciendo de fondo es que decir, bueno, andate a la columna de F mayúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada, y trata de ubicar este 17,5 que calculaste. Entonces venimos acá y llegamos a este valor. Cuando llegamos a este valor, marcamos toda la fila. ¿Está bien? Marcamos toda la fila. Ok. Entonces, nuestro segundo paso, ¿sí?, es, digamos, reemplazar en fórmula. Reemplazar en fórmula. Entonces, ¿cómo vamos a reemplazar esto? Bueno, vamos a poner mediana. Mediana igual. Entonces, fíjense, acá nuestra fórmula nos dice límite inferior. Acuérdense que los límites inferiores es el valor más chiquito que hay en el cajoncito. Como nosotros marcamos toda esta fila, el límite inferior va a ser en nuestro caso 40. Porque acuérdense que el límite inferior es el valor que está el número más chiquito del cajoncito que se selecciona. En este caso seleccionamos esta fila. Entonces, para nuestro ejemplo va a ser 40. Ponemos 40 acá. Más raya fraccionaria. Acá arriba, ¿quién va? N sobre 2. Pero N sobre 2 ya lo calculamos de antemano. O sea que, como esto nos dio 17,5, lo que hacemos es poner un 17,5 acá. ¿Está bien? Porque reemplazaría este n sobre 2. Como este n sobre 2 ya lo calculamos en nuestro primer paso, este 17,5 lo ponemos acá, porque reemplaza esta parte de la fórmula. ¿Está bien? Ahora viene menos. Menos. Y acá te dice, f sub i menos 1. Te está diciendo, busca la frecuencia absoluta acumulada anterior a la que vos marcaste como parámetro principal. ¿Qué quiere decir eso? Como nosotros marcamos esta fila, entonces nos vamos a ubicar acá, este 24, y vamos a buscar la anterior, el número anterior, o sea, 14 para nuestro ejemplo. 14. ¿Está bien? ¿Me siguen? Entonces acá viene por Sí. ponemos el 14. ¿Está? Ahora, ¿qué viene la parte de denominador? F minúscula sub I, o sea, frecuencia absoluta. ¿Dónde vamos a extraer ese dato? Y de la fila que marcamos. En la frecuencia absoluta es esta columna. Venimos acá y nuestro valor va a ser 10. Ponemos acá el 10. ¿Y qué vendría? Por. Viene por. Y el A sub I es la amplitud del intervalo. Como vimos sea, que la 10. amplitud de este intervalo es de 10, entre 40 y De 50 y 10. 10, ponemos un 10 acá. Y listo, ya está. Ahora a resolver la cuenta. ¿Está bien? Perdón, profe, repite el último 10 que puso, por favor. Sí, este A sub I me está diciendo, ese valor representa la amplitud del intervalo. ¿Está bien? Como la Sí. amplitud del intervalo, nosotros venimos acá. Como todos tienen el mismo amplitud de intervalo entre 40 y 50, hay una diferencia de 10. ¿Está bien? Quiere decir que la Sí, amplitud entendí. de cada intervalo es 10. ¿Está bien? Gracias, profe. Ahí lo agarré. Ahora lo colocamos acá y lo que tenemos que hacer es resolver los cálculos. ¿Sí? Acuérdense que calculamos mediana, este valor me da 40 más, ¿sí? Entonces lo primero que tenemos que hacer es la resta, y después dividir o multiplicar, pero siempre en esta parte. Y después de obtener este valor lo sumamos a 40, ¿está bien? Entonces, 17,5 menos 14 me estaría dando 3,5, ¿verdad? 5, sí. Sí. Dividido 10
dividido 10 por 10. ¿Está bien? Acá el que lo ve más rápido lo que puede hacer al operar, al trabajar con esto, es decir, bueno, este 3,5 está multiplicado por 10 y dividido por 10. Lo puedo simplificar a ambos valores, ¿está bien? En este caso, porque me queda un 10 multiplicando y un 10 justamente coincide el mismo valor, que si no, uno lo que hace es agarrar este valor, lo multiplica por el valor que sea, y el resultado lo divide por ese valor que uno tenga como denominador. ¿Está bien? ¿Vamos? Entonces acá me queda 40 más, y de acá lo que sale es 3,5. ¿Está bien? Entonces mi mediana para este caso va a ser de 43,5. ¿Está bien? Ese 43,5 me está diciendo, bueno, este 43,5, por debajo de ese 43,5, tengo tanta cantidad de valores como del lado superior también tengo. ¿Está bien? Me está diciendo como un punto intermedio. ¿Está? Lo mismo que habíamos visto acá. ¿Se acuerdan que la mediana me marcaba la mitad? Tengo la misma cantidad para abajo que para arriba. Bueno, este va a ser mi valor, 43,5. Por debajo de ese 43,5 voy a tener cierta cantidad de valores que van a ser iguales a del lado superior que tengo, con respecto a este valor. ¿Estamos, chicos? Esto es así como opera la mediana. ¿Está? Parece una fórmula horrible, pero si uno después se amiga, digamos, con estas letras, uno entiende que, fíjense que la base de todo, ¿cuál es nuestro corazón? Marcar la fila, que para nosotros va a ser la fila donde vamos a extraer todos los datos que metamos en la fórmula. Entonces, nuestro primer paso es ¿cómo ubicamos esta fila? Bueno, agarramos este n sobre 2 que tiene la fórmula, lo resolvemos acá. En nuestro ejemplo, el n es la cantidad de datos en este valor final que tenemos acá. 35 lo dividimos por 2 me da 17,5. Y la idea siguiente es decir, bueno, ¿qué hacemos con ese 17,5? Nos vamos a la columna de f mayúscula sub i y venimos a rastrear a ver dónde se puede encontrar ese 17,5. Como veníamos avanzados de arriba hacia abajo y encontramos que podía estar dentro de este 24, entonces dijimos, bueno, este es el valor. Una vez que hallamos el valor, marcamos toda la fila. Marcamos toda la fila porque de ahí se van a extraer los datos que van a reemplazarse en la fórmula. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá el L sub i era este límite inferior, después el n sobre 2 es el valor que calculamos acá, por eso lo ponemos directamente, menos el f mayúscula sub i menos 1. Me está diciendo, bueno, el f sub i que vos encontraste, busca el anterior. Es menos 1, te dice el anterior, o sea, 24, el anterior es 14. Lo colocamos acá. Buscamos el f sub i minúscula dentro de la fila que marcamos, en este caso 10. Lo ponemos acá. Y lo multiplicamos por la amplitud, o sea, la amplitud o el ancho que tiene este cajoncito. Entre 40 y 50, fíjense que tiene una amplitud de 10, este valor se colocó acá. Una vez que tenemos esos valores, ya es hacer matemáticamente y encontrar un valor y se acabó la historia. Está bien, pero por lo menos entender, digamos, de dónde extraer los datos. ¿Está bien? ¿Estamos? Eso sería en cuanto a mediana. ¿Está? Fíjense que obviamente si uno los encuentra en forma separada y los analiza en forma separada, es sencillo. El tema es cuando uno, claro, te pide una misma tabla, decir, bueno, calculame la media aritmética, la moda, la mediana, y es como que, bueno, cada una, su formulita tiene su búsqueda diferente. ¿Está bien? ¿Está? Eso va a ser la mediana. Y ahora vamos a ver la moda. Vamos a ver la moda. Entonces, vamos a, por el momento, vamos a borrarle ahora, porque esto es como que se reinicia el juego, por decirlo así. Entonces tenemos que volver de vuelta. Entonces, acá va a haber otra fórmula para la moda. ¿La moda qué es lo que te dice de fondo? La moda que se representa con la M mayúscula o minúscula, moda,
¿Está bien? La MO sería su símbolo. Lo que representaría es la búsqueda del valor mayor. ¿Sí? El valor mayor de repetición. ¿Está bien? Es aquel valor que se repite más. Por ejemplo, si yo tengo una cierta cantidad de números, que tengo 2, 3, 3, 5, 5, 5, 5, 7, 8, 9, imagínense que yo tengo esos datos, entonces si uno analiza y dice, bueno, ¿cuál es el número que se repite más? El número que se repite más es el 5. Me aparecen 4 veces con respecto a lo demás. Entonces uno diría, bueno, con respecto a esta cantidad de números o esta cantidad de datos, la moda para estos datos va a ser 5. ¿Por qué? Porque es el número que más veces se repite en esta plantilla, por decirlo así. ¿Está bien? ¿Estamos? A eso se denomina moda. Es el valor, digamos, que aparece o se repite más. ¿Está bien? En una plantilla de números, de datos. ¿Está? Ahora, para nuestra fórmula, digamos, para nuestra tabla, mejor dicho, ¿cómo se va a calcular la moda? Bueno, como esta repetición tiene de fondo una similitud con esto que estamos viendo, con justamente la columna de frecuencia absoluta. ¿Por qué tiene esa similitud? Porque si acá estamos diciendo que la moda se va a calcular en base a aquel número que se repita más veces, acá, fíjense qué es lo que yo coloco en cada celda en esta columna de frecuencia absoluta. Aquellos números que aparecen más veces y que entran dentro de cada cajoncito. ¿Está bien? Entre este cajoncito, por ejemplo, entre 30 y 40 entraron 7 números. Entre 40 y 50 entraron 10 números. Entonces, de fondo, si bien acá dentro del cajoncito podés tener un par de números que son iguales, pero no todos, uno podría decir, bueno, pero no son todos iguales. Pero de fondo, esa cantidad de números son todos los que entran dentro de ese cajoncito. ¿Está bien? Entonces, ¿qué similitud hay con lo que estoy viendo en la tabla, en esta tabla? Que no va a ser un número que se repita tantas veces como se lo expliqué acá, sino va a ser buscar en esta columna el mayor valor. ¿Por qué el mayor valor? Porque de fondo el mayor valor me está diciendo, bueno, en ese cajoncito entraron la mayor cantidad de números con respecto a otros cajoncitos. ¿Está bien? Profe, Sí, decime. una consulta, un Sí. ejemplo. En ese caso, la lista de números que usted puso, si en ese caso el 7 se repite 3 veces, sería el 7. Si se repite, y acá, El 7, si acá se repite, póngale que el 7 se repite 3 veces. En ese caso, en este caso la moda tendría que ser 5, En el cuadro, dice Víctor. porque tenés, en el cuadro que decís acá, no, ahí abajo, ahí donde estaba. fíjate que la moda sigue siendo ¿Qué? 5 porque le gana por cantidad. Por cantidad. ¿Está bien? Está bien. ¿No? Está bien. Hay No algunas, por ser no por ser el número mayor. claro, no por ser el número mayor, sino por aquel número que aparece más veces. ¿Está bien? ¿Estamos? Está bien. Hay un par de secciones con respecto a estos números. Por ejemplo, si vos ves que aparece el número, aparece 2, 2, 3, 3, 5, 5, 7, 7, 9, 9. Vos ves que el 2 se repite 2 veces, el 3 se repite 2 veces, el 5 2 veces, el 7 2 veces y el 9 2 veces. En ese caso es como que vos no tenés un número que se repita más veces que otro, porque todos tienen igual cantidad. En ese ejemplo, la moda es 0, no existe. ¿Está bien? Son esas excepciones que existen ahí. ¿Está? Pero bueno, en este caso vemos que hay bien marcada una diferencia, y si nosotros tenemos que abordar a esta tabla, digamos, la moda va a tener que ver con el mayor número que aparezca justamente en esta columna. ¿Está bien?
Entonces fíjense que nuestra estrategia ¿cuál es? Tratar de ver cómo ingresar a esa tabla, a esta tabla que una vez ya sabemos cómo armarla, pero buscar de marcar una fila donde de esa fila voy a extraer datos para meter a la fórmula que tengamos en su momento. ¿Está bien? No se borró. Profe, el micrófono. Sí, ahí estoy. Perdón, chicos. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, justamente con respecto a la moda es, venimos acá, y nuestra estrategia va a ser la siguiente. Para nuestro caso, la moda, en moda, que tenemos el símbolo M mayúscula sub O, nuestro primer paso es buscar en la columna de F sub I, en la columna de F sub I, el mayor valor. ¿Está bien? Ese va a ser nuestro, digamos, nuestro referente. Entonces, bueno, nos dice esto, bueno, busquemos en la columna de F sub I, el mayor valor en este caso es 10. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo aparece el 10? El mayor valor, decimos, bueno, como este es el mayor valor, redondeamos toda esa fila. Marcamos, ¿está bien? Ustedes me van a decir, profesor, con respecto a la mediana dio la coincidencia que apareció, digamos, marcamos la misma fila. Sí, bárbaro, pero no siempre es así, ¿está bien? En este caso, de ejemplo, bueno, dio la casualidad que apareció el mismo valor, ¿está bien? Pero no siempre es así, ¿estamos? En este caso coincide, pero ojo, no se agarren con eso como diciendo, porque en la mediana marqué esta fila, para la moda utilizo la misma fila. No, a veces no se da, ¿está bien? Entonces uno tiene que hacer todo este itinerario, protocolo, para poder abordar la tabla y a veces uno se encuentra con diferentes valores o diferentes filas que uno marca, ¿está bien? Bien, entonces buscamos en la columna F sub I el mayor valor. Venimos acá, y de estos 6 valores el mayor es el 10. Bueno, listo, marcamos toda la fila. ¿Está bien? De esta fila ya la tenemos fácil, porque de ahí vamos a sacar los valores para meter en la fórmula. Nada más que la fórmula va a ser un poco más compleja, un poco más larga, pero no tanto. Parece media que asusta, pero nada. La moda va a ser la siguiente. Moda va a ser igual. L sub I más, y acá ponemos una raya fraccionaria, y acá vamos a poner acá arriba F sub I, o sea, frecuencia absoluta, menos F sub I menos 1, que me está diciendo frecuencia absoluta anterior, ¿sí? Y aquí abajo, en el denominador, vamos a poner F sub I menos F sub I menos 1, o sea, lo mismo que acá arriba, más, abro el paréntesis, de vuelta F sub I, frecuencia absoluta, menos F sub I más 1, que nos va a estar diciendo la frecuencia absoluta posterior, que ahora vamos a ver cómo funciona, todo eso multiplicado por la amplitud del intervalo, A sub I. ¿Está bien? Uno ve esta fórmula, obviamente, una porquería, pero ahora fíjense que sencillo es cuando abordamos los valores. Vamos a poner acá moda. Entonces, fíjense que en esta fórmula empezamos con el L sub I. El L sub I será el límite inferior. ¿Está bien? Como nosotros marcamos toda esta columna, toda esta fila, buscamos el límite inferior, o sea, el valor más chiquito del cajoncito que del intervalo. En este caso, 40. Pondremos 40 acá. 40 más raya fraccionaria. Arriba me está diciendo, poné frecuencia absoluta, F sub I. En este caso, F sub I es este valor. Si nosotros venimos de acá a F sub I, buscamos es 10, porque es la fila donde marcamos y aparece este 10. 10
menos, acá dice f sub i menos 1, me está diciendo frecuencia absoluta anterior a la que vos marcaste como referencia, o sea, si esta era nuestra frecuencia absoluta, nuestra f sub i, la anterior es la de arriba, o sea, 7. Entonces acá ponemos 7. Listo, vamos al denominador. Al denominador, esta parte que está acá, es exactamente igual a esta de arriba. Entonces ponemos lo mismo, 10 menos 7. Después aparece un más. Más, abrimos el paréntesis, de vuelta f sub i, de vuelta ponemos 10, menos, y ahora te dice f sub i más 1. Te está diciendo la frecuencia absoluta posterior a la que vos marcaste. En este caso, como nuestra frecuencia absoluta era 10, nuestra posterior es la que sigue, o sea, 8. Entonces pondremos 8 acá. Listo. Multiplicado por ¿quién? Por la amplitud de ¿quién? Del intervalo. En este caso, entre 40 y 50, el intervalo de la amplitud es 10. Listo, ponemos 10. Ya tenemos todos los valores. Ahora tenemos que hacer el cálculo. ¿Está bien? Fíjense, moda va a ser igual. 40 más, arriba 10 menos 7, 3. Voy al denominador. El denominador que tengo, 10 menos 7, 3. Más, y acá me dice 10 menos 8, o sea, 2. Listo. Después multiplicado por ¿quién? Por 10. Seguimos aquí abajo. Moda va a ser igual a 40 más. El numerador lo tengo tranquilo, 3. El denominador tengo un 3 más 2, o sea que me queda un 5. Multiplicado por 10. ¿Está bien? Aquí, ¿cuánto me queda? Va a ser 40 más, fíjense que este 3 lo puedo multiplicar por el 10, o resuelvo esto, 3 por 10, 30, dividido 5 me va a quedar 6. ¿Está bien? O 3 dividido 5 me da un valor, multiplicado por 10 me termina quedando 6. Y entonces finalmente la moda va a ser 40 más 6, 46. Y se acabó la historia. ¿Está bien? Entonces ese valor sí va a ser el 46. El valor de la moda para nuestro cálculo de esta tabla. ¿Está bien? ¿Estamos, chicos? Esto parece que fuese una fórmula que asusta. Sí, es verdad, parece que asusta. Pero fíjense que cuando tratamos de, ubicamos esta fila, nuestro referente, donde vamos a extraer los valores, cuando los reemplazamos, están ahí los valores, ¿está bien? Están a partir de esa fila, vos buscás los demás. Nada más que acá, frecuencia absoluta, buscás el de arriba, y el de abajo también. Pero salen de acá los datos. ¿Está bien? Y uno lo aborda. ¿Estamos, chicos? Eso tiene que ver con moda. Tiene que ver con la moda. ¿Está bien? ¿Estamos, muchachos, hasta acá? ¿Venimos bien? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Voy a copiar ahí. Si me deja copiar un segundito, profe. No es difícil, ¿no? Además que bueno, ustedes van a tener la Hoy posibilidad por hoy de- hoy por hoy le tengo más miedo a armar la tabla que a la fórmula, profe. Porque ahí sí, si te equivocás en la tabla, Claro, sí, si te equivocás en la tabla es como que, sí, sí. Si uno tuviese que hacer, digamos, todo desde el vamos, te dan, no sé, 50 datos, y vos tenés que armar la tabla, hacer una gráfica, y después a esa gráfica o esa tabla que vos armás, le tenés que calcular el valor promedio, digamos, la media aritmética, la mediana y la moda, obviamente que asusta, porque vos decís, pucha, si yo me equivoco desde el principio, ya lo demás es como que se me descuajeringa todo, por decirlo así, ¿no? Hablando mal y pronto. Pero bueno, nada, sí, el tema es eso, que aparece también en lo otro del cálculo de lo que vimos, el tema del rango. Si nosotros tenemos un valor para el cálculo de intervalo, la amplitud, nos queda bonito, un número entero y ya está, fenómeno, con eso armamos la tabla. Pero ya vimos que a veces podía darnos un valor donde teníamos que buscar
algún redondeo del número para ese excedente ver cómo lo colocamos en la tabla. Que era lo más difícil, por eso es como que yo en la actividad 2 rompí un poco los quinotos con eso para que ustedes ahí se traten de sacar el miedo, ejercitando, aceitándose, porque es, digamos, lo más difícil que uno ve. ¿Está bien? ¿Estamos? Así que bueno, nada. Eso va a ser, tiene que ver con el cálculo de la moda. ¿Tá? Lo que podríamos hacer es una tabla diferente y tratar de ver, ¿sí?, cómo podríamos abordar justamente estos tres conceptos de mediana, media aritmética y moda, para ver si de alguna manera le damos un cierre para ver si se entendió por una idea, y hacer un ejemplo de uno más, digamos, para reforzar esto que vemos acá. ¿Está bien? ¿Les parece? Entonces vamos a armar una tabla diferente. Vamos a poner acá, vamos a suponer que estos valores los borramos. Vamos a borrarlo. ¿Sí? Vamos a poner acá limpio. Sí, vamos a suponer, vamos a borrar todo. Vamos a borrar todo, total, ahora después lo hacemos. Y vamos a suponer que ponemos, no sé. A ver. Vamos a armar lo mejor posible. ¿Ves? Arrancamos acá No se ve, profe. de un 3 a... Ah, perdón. De un 3 a 10. 10 a 17. 17, 24. 24, 31. 31, 38. 38, 45. Y ahí lo cerramos. Hacemos una más. ¿Está bien? Entonces, vamos a imaginar que esta es nuestra tabla. Nuestra tabla armada. Esta va a ser, digamos, de alguna manera... Hice... Vamos a poner acá. Me falta el 4. Me faltó el 4 acá. Y acá tendría que... Acá iría la 24, 31. Bueno, ya hicimos acá. Vamos de vuelta. Vamos de vuelta. Acá iría entonces nuestro cuarto paso, que sería 24, 31. Nuestro quinto, que sería 31, 38. Nuestro sexto, que va a ser 38, 45. 17, 17, 24, 21, 45. Podemos poner una séptima, donde va a poner 45, 52. Y ahí cerramos. ¿Está bien? Vamos a hacerla así. Entonces, uno viene acá. ¿Sí? Vamos a ver acá. Vamos a ponerle este valor. Vamos acá. Y vamos a buscar ya nos armamos, digamos, la columna del costado. Vamos a suponer que acá tenemos 15, 3, 2, 9, 7, 6, 18, 20, 29, 36, 42, voy a poner 8. ¿Sí? Vamos a suponer que tenemos esta tabla. ¿Sí?
Los datos los colocamos acá, armamos la tabla, cuando nosotros calculamos, imaginamos la cantidad de intervalos, la amplitud, fíjense que es de 7, ¿sí? La amplitud es de 7, de 3 a 10 de 7, entonces lo que nosotros sacamos en la marca de clase, este valor, ¿sí? Es el medio. 3 más 10 son 13, dividido 2, perdón. 3 más 10 son 13, dividido 2, 6,5. ¿Está bien? Después el siguiente que nos va a dar 13,5. 13,5. Después nos va a dar 20,5, si uno lo calcula, ¿está bien? 20,5. 27,5. 34,5. Este valor me va a dar 41,5 y este va a ser 48,5. ¿Sí? Si uno hace los promedios, ¿no? Los promedios 31 más 38, ¿sí? Le va a dar 69. 69 dividido 2 le queda dando 34,5. Un ejemplo, ¿está bien? Colocamos estos valores que aparentemente nos dieron una cierta cantidad de datos, que ahora vamos a ver qué cantidad de datos fueron. Los distribuimos en cada cajoncito y ahora en la columna de F mayúscula sub I, frecuencia absoluta acumulada, vamos a ver qué sumatoria de datos nos da. El 15 lo colocamos acá, 15 más 3 nos da 18, 18 y 2 nos da 20, 20 más 9 nos da 29, 29 más 7 nos da 36, 36 más 6 nos da 42, 42 más 8 nos da 50. Este valor final nos está diciendo que, aparentemente, esta tabla se hizo a raíz de tener, digamos, como principio o como origen, 50 datos que había que analizar. ¿Está bien? Entonces, como yo acá llegué a un 50, quiere decir que en el camino no perdí ningún dato. ¿Estamos? Entonces, bueno, estas las obviamos, en este caso de los porcentajes, y vamos a suponer que nos piden, bueno, calculame media aritmética, mediana. Queda un minuto, profe. Queda un minuto. Bárbaro. Salimos y entramos. Vamos, chicos.